Siempre creí que ver a un hijo casarse y formar su propia familia era la recompensa más hermosa para una madre. Es el momento en que sentimos que cada sacrificio valió la pena, que nuestras manos cansadas dieron frutos de amor y gratitud. Pero en mi caso, mi propio hijo me dejó en la calle, por culpa de la mujer que eligió. Y si piensas que mi historia termina en el dolor, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo hubiera imaginado jamás. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que te sorprenderá. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y aprovecha para suscribirte, porque voy a compartir otras historias que tocan el corazón. Mi nombre es Isabel Montoro, tengo 71 años, y durante décadas viví para mi hijo Alejandro, pagué sus estudios, su boda y hasta los lujos que presumía. Yo solo quería respeto, pero aquel día descubrí que el respeto es la única herencia que nadie puede arrebatarnos. Nunca olvidaré aquel domingo. Desde temprano estuve en la cocina, revisando la paella que hervía lentamente, cuidando que el azafrán soltara ese aroma que tanto les gustaba a mis nietos. El comedor estaba listo, copas brillantes sobre el mantel blanco, candelabros encendidos y las cortinas de seda abiertas para dejar entrar la luz. Miraba ese salón con orgullo, porque cada lámpara de cristal, cada mueble elegante, cada ventana grande había sido pagada con mis ahorros, con sacrificios que me arrancaron noches enteras de desvelo. Creí que aquel almuerzo sería un momento de unión, pero estaba a punto de descubrir que se convertiría en el escenario de mi humillación. Mis nietos corrieron hasta mí con sonrisas inocentes. Me abrazaron con esa fuerza que solo tienen los niños y me preguntaron por el postre. Les prometí natillas y los vi reír, sin imaginar que en pocas horas esa risa se convertiría en un recuerdo doloroso. Entró Nuria primero, con un vestido de diseñador en seda roja y un bolso de cuero que yo misma había pagado en una tarjeta de crédito que nunca usé para mí. Caminó con esa seguridad arrogante de quien cree que el lujo lo es todo. El perfume caro que traía impregnó el aire, mezclándose con el aroma del arroz, y me hizo sentir que yo era una invitada en mi propia casa. Alejandro llegó después, con su traje italiano y ese reloj de lujo que tanto presumía. Me miró de reojo, serio, como si yo fuera una intrusa. Se sentó en la cabecera junto a Nuria y comenzó a servirse vino tinto de una botella que había encargado en un viaje a través de una agencia de viajes exclusiva. Yo no dije nada, solo observé cómo él se acomodaba en esa silla que yo había comprado cuando heredé parte de las propiedades de mis padres. Sentí un nudo en la garganta, pero decidí hablar. Me armé de valor porque sabía que alguien tenía que decir lo que nadie se atrevía a mencionar. Alejandro, tus hijos no necesitan más juguetes caros, necesitan tu tiempo. Así de sencillo. El silencio cayó como un portazo. Podría jurar que hasta los cubiertos dejaron de sonar. Alejandro se tensó y golpeó la mesa con su copa de vino, haciendo que unas gotas cayeran sobre el mantel de lino. Sus ojos me fulminaron con un enojo que jamás había visto en él. Nuria, en cambio, sonrió como si llevara tiempo esperando ese momento. Los niños me miraron confundidos, sin entender qué estaba pasando, y yo quise tragarme mis palabras, pero era tarde. Lo que dije ya estaba flotando en el aire, y no había regreso. «Basta, mamá. Aquí manda Nuria, no tú», me gritó Alejandro con un tono seco, como si yo fuera una extraña que se había colado en la cena. No podía creer lo que escuchaba. Nuria se inclinó hacia mí, con esa sonrisa que parecía un cuchillo de plata. Su voz fue clara y venenosa. «Esta casa ya no es tuya, vieja. Haz las maletas». La habitación dio vueltas a mi alrededor. Sentí que el suelo de mármol se abría bajo mis pies. Recordé en un instante todas las veces que retiré fondos de mi cuenta bancaria para pagar los viajes de lujo de ellos, todas las noches que lloré en silencio cuando tuve que vender joyas de familia para cubrir sus caprichos. Y ahora me arrojaban esas palabras como piedras, como si yo fuera un estorbo. No dije nada, porque las lágrimas se negaban a salir. Me quedé en silencio, con una dignidad que era lo único que todavía me pertenecía. Me levanté despacio, empujando la silla hacia atrás. Mis manos temblaban, pero mis pasos fueron firmes. Caminé hacia la puerta principal mientras veía cómo mis nietos se asomaban desde el pasillo, confundidos y asustados. El aire olía a traición, a desamor, a un desprecio que nunca imaginé recibir de mi propio hijo. Alejandro no se movió, no trató de detenerme, no extendió la mano.
Su indiferencia fue la herida más profunda que me llevé en ese instante. En el jardín, las rosas que yo había plantado florecían como si nada hubiera pasado. Me detuve un segundo a mirarlas, y sentí que esas flores eran el último testigo de mi sacrificio. Pensé en cada transferencia de dinero, en cada cuenta conjunta que había abierto para él, en cada sueño que había sostenido con mis manos. Y ahí estaba yo, expulsada de mi propio hogar, caminando hacia la calle como si fuera una desconocida. No hubo gritos de despedida, no hubo abrazos, no hubo palabras. Solo la frialdad de una puerta que se cerró detrás de mí. El sonido seco del cerrojo se clavó en mi pecho más fuerte que cualquier insulto. Supe en ese momento que ya nada volvería a ser igual, y que aunque el dolor me atravesaba por dentro, esa herida sería también el inicio de una transformación que ni ellos ni yo podíamos imaginar. Caminé por la Gran Vía arrastrando mi maleta pequeña, esa que parecía pesar toneladas aunque solo llevaba unas cuantas mudas de ropa. Las vitrinas iluminadas mostraban bolsos de cuero, perfumes importados y vestidos de diseñador que me recordaban todas las veces que acompañé a Nuria a comprar sin que ella gastara un solo peso propio. Era como si la ciudad entera me gritara lo que ya sabía. Había pasado de sostener un mundo de lujo a convertirme en una sombra que deambulaba sin rumbo. Cada paso sobre el pavimento me hacía sentir más sola, más despojada de todo lo que había construido. Me detuve frente a un hotel boutique que tantas veces había pagado para ellos en vacaciones. Recordé la suite con ventanas enormes y camas con sábanas de seda, donde Alejandro y Nuria presumían fotos de viajes que nunca habrían podido costear sin mis transferencias bancarias. Ahí entendí lo cruel que era la ironía. Yo financié esos recuerdos, pero los míos en cambio se resumían en maletas llenas de ausencia y humillación. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando no quebrarme en plena calle. Terminé en una pensión barata, con una fachada descuidada y un olor a humedad que impregnaba las paredes. La mujer de la recepción apenas me miró mientras me entregaba una llave oxidada. Subí por unas escaleras estrechas que rechinaban, cargando esa maleta que parecía una condena. La habitación era fría, con muebles viejos, un colchón hundido y sábanas ásperas. No había espejos ni cortinas de seda, solo una bombilla amarillenta que parpadeaba como si estuviera cansada de iluminar. Fue ahí donde me dejé caer en la cama y solté un llanto que llevaba años conteniendo. Lloré por la traición, por la indiferencia de Alejandro, por la crueldad de Nuria, pero sobre todo lloré por mí. Porque me había convertido en invisible, en alguien que podía ser borrada de su propia casa como si nunca hubiera existido. Entre sollozos, recordé el día que firmé la cuenta conjunta para que Alejandro tuviera acceso a mi dinero sin límites. Creí que estaba asegurando su futuro, cuando en realidad estaba hipotecando mi dignidad. Ahora era claro, no había límites para su ingratitud. Esa noche casi no dormí. El frío se colaba por las ventanas rotas, y yo me envolví en mi propio abrigo como si fuera lo último que me quedaba. Escuchaba ruidos de la calle, pasos, voces ajenas, y me preguntaba cómo había llegado a ese punto. Yo, que había sostenido propiedades, cuentas de ahorro y viajes enteros, ahora me conformaba con una cama dura y una lámpara que zumbaba sin descanso. La soledad era tan intensa que podía escuchar mis propios pensamientos gritar. Al amanecer, me levanté con la cara hinchada por el llanto. Encendí la hornilla vieja de la pensión y calenté café barato en una olla abollada. El vapor subió lento, y en ese humo vi reflejada mi vida, años de sacrificio que se evaporaban sin que nadie los valorara. Me senté en la mesa coja, rodeada de paredes despintadas, y por primera vez pensé que quizá ya no me quedaba nada más por perder. Pero justo en ese vacío, algo empezó a encenderse dentro de mí. No era rabia, tampoco venganza. Era una chispa de claridad, como cuando el sol logra atravesar una ventana sucia. Pensé en cada recibo de tarjeta de crédito que todavía llegaba a mi correo, en cada factura de restaurantes elegantes y spas de lujo que seguían cargando a mi nombre. Aunque me habían echado como basura, todavía dependían de mí. Esa verdad me golpeó fuerte y me sostuvo en la silla. No estaba tan rota como ellos creían. Me miré las manos, aún firmes, aunque llenas de arrugas que contaban historias. Con esas manos había firmado cheques, había entregado herencias, había vendido joyas para cubrir gastos que no me correspondían. Cerré los puños y sentí que no todo estaba perdido. El poder que yo misma les di podía también ser retirado, y esa idea me hizo respirar más hondo de lo que había logrado en días.
Salí de la pensión y caminé de nuevo por la ciudad. Ya no veía las vitrinas como antes. Cada bolso de cuero, cada joya de perlas, cada perfume elegante me recordaba que ese mundo era una mentira sostenida por mi esfuerzo. Y que en cualquier momento, si yo lo decidía, todo podía derrumbarse. Era un pensamiento duro, pero también liberador. Por primera vez, sonreí entre lágrimas. Esa noche, al recostarme en el colchón hundido, me repetí en voz baja una frase que me daría fuerzas para seguir. Me echaron como basura, pero olvidaron que todavía pago sus caprichos. Cerré los ojos, y aunque el dolor seguía ahí, ya no era el mismo. Era un dolor que empezaba a transformarse en decisión. Los días en la pensión se hicieron largos y pesados. Cada vez que salía a caminar, escuchaba los murmullos de la gente que me reconocía. «Ya viste. La señora Montoro, la de los coches de lujo, ahora vive en un cuarto sin ventanas». Sus palabras me atravesaban como agujas, y aunque fingía no escuchar, mi pecho ardía de vergüenza. En mi mente se repetía la imagen de Nuria bajando de autos de diseñador, con lentes oscuros y un bolso de cuero carísimo colgado del brazo, mientras yo arrastraba mi bolsa de tela con lo poco que me quedaba. Era humillante. Yo, que había financiado viajes enteros a través de una agencia de viajes de prestigio, que había pagado hoteles con suites enormes y piscinas de mármol, ahora me servía café barato en una taza despostillada. Recordaba a Alejandro levantando la copa en restaurantes elegantes, presumiendo que todo era fruto de su esfuerzo. Si esas paredes hablaran, dirían la verdad, que cada botella de vino importado, cada joya de perlas, cada cena de lujo había salido de mi cuenta bancaria. Y sin embargo, ahí estaba yo, invisible, reducida a una sombra. Nuria parecía disfrutar mi desgracia. En las fiestas privadas que organizaba, aparecía con vestidos de seda brillantes, rodeada de políticos y banqueros que aplaudían su supuesta elegancia. Yo lo sabía porque las facturas de esos banquetes seguían llegando a mi correo. Ella brindaba con champán, lucía perfumes exclusivos y hablaba de propiedades que jamás le pertenecieron. Me dolía, sí, pero más me dolía que Alejandro se quedara callado, que nunca tuviera el valor de aclarar de dónde venía todo ese lujo. Las noches eran lo peor. En mi cuarto de la pensión, con el colchón hundido y el zumbido de la lámpara vieja, me invadía una soledad que me quitaba el aire. Me cubría con mi propio abrigo porque las ventanas no cerraban bien y el frío se colaba hasta los huesos. Cerraba los ojos y recordaba los jardines de mi antigua casa, los muebles nuevos que yo había comprado, las cenas familiares que creí eternas. Y pensaba, ¿cómo pude equivocarme tanto? ¿Cómo no vi que el respeto nunca estuvo ahí? Un día, mientras caminaba por la calle, escuché a dos vecinas hablar de mí. Una dijo, «Esa señora lo dio todo por su hijo y mira cómo acabó, sola». La otra respondió, «Pues ¿qué esperaba? Cuando uno entrega el poder y el dinero sin límites, la gente se acostumbra a despreciar». Sus palabras fueron duras, pero también verdaderas. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza, pero también una chispa de claridad. No todo estaba perdido, todavía había algo que podía cambiar. Me detuve frente a una boutique donde Nuria solía comprar. En la vitrina brillaban zapatos de diseñador y bolsos de cuero importados. Recordé la primera vez que ella me pidió que le autorizara una transferencia para darse un gusto. Esa palabra quedó grabada en mi mente. Para ella, el dinero no era esfuerzo, era costumbre. Y comprendí que, aunque ahora me veían como una mujer derrotada, yo aún tenía un arma silenciosa en mis manos, mis decisiones financieras. Volví a la pensión con paso lento, pero mi mente estaba encendida. Abrí mi bolso y revisé los papeles que había guardado, estados de cuenta, facturas, cartas del banco. Era como mirar una radiografía de su vida de lujo, una vida que solo existía gracias a mí. Cada cifra me dolía, pero también me daba fuerza. Ellos creían que yo estaba acabada, pero olvidaban que su mundo entero seguía dependiendo de mí. Me miré en el espejo roto del baño compartido. Mis ojos estaban enrojecidos, mi rostro cansado, pero detrás de esa mujer herida había una fuerza que comenzaba a despertar. Me arrebataron el techo, pero no la dignidad, me dije en voz baja. Y por primera vez en mucho tiempo, esa frase no sonó como consuelo, sino como una advertencia. Una promesa silenciosa de que aún tenía algo que decir. Esa noche encendí una vela que me había regalado Carmen en mi cumpleaños.
La luz pequeña iluminó la habitación gris y me recordó que incluso en medio de la oscuridad hay espacios para renacer. Pensé en Alejandro, en Nuria, en cada palabra cruel, en cada gesto de desprecio. Y sentí que la vida me estaba empujando hacia un camino distinto, más duro, pero también más mío. Me dormí tarde, con el corazón apretado pero con una idea fija en la mente. No me habían destruido del todo. Todavía tenía unas bajo la manga, algo que ellos no imaginaban. Y aunque mi cuerpo temblaba de cansancio, dentro de mí una semilla de fuerza comenzaba a crecer en silencio. Un día decidí visitar a Carmen, la única amiga que me quedaba. Caminé hasta su casa con pasos lentos, cargando no solo mi bolsa de tela, sino también la tristeza que pesaba más que cualquier maleta. Cuando abrió la puerta, me abrazó tan fuerte que casi se me rompe el silencio que llevaba guardado en el pecho. Su sala era sencilla, con muebles antiguos, pero el aroma a café recién hecho llenaba el aire y me recordó lo que significa sentirse bienvenida. Era extraño. En su espacio modesto había más calor humano que en toda la mansión con cortinas de seda que alguna vez llamé hogar. Nos sentamos frente a frente, y yo no pude contener las lágrimas. Le conté lo que había pasado aquella tarde en el comedor, la forma en que Alejandro me gritó y cómo Nuria me echó como si fuera basura. Carmen me escuchaba sin interrumpir, apenas me acariciaba la mano para darme fuerza. Cuando terminé, me miró con esa seriedad que solo tienen las amigas de toda la vida y me dijo: «Ellos creen que te arrancaron todo, pero se olvidan de lo más importante, tu dignidad». Esa palabra se me clavó como un faro en medio de la tormenta. Le confesé que todavía seguía pagando todo. Las facturas de restaurantes elegantes, los boletos de avión de sus viajes, las joyas de diseñador que Nuria presumía en fotos. Todo seguía cargándose a mi tarjeta de crédito, como si nada hubiera pasado. Carmen abrió los ojos con rabia y me preguntó: «¿Por qué sigues permitiendo eso?». Bajé la mirada, avergonzada. No supe qué responder. Tal vez porque en el fondo tenía miedo de soltar ese último lazo que me unía a ellos. Carmen se levantó y fue por una carpeta. Me mostró unos documentos que había guardado de su propio divorcio, papeles que hablaban de cuentas bancarias, de herencias mal usadas, de decisiones que había tenido que enfrentar sola. «Mira, Isabel, no estás tan indefensa como crees. Si todavía dependen de tu dinero, tienes en tus manos la posibilidad de devolverles cada humillación multiplicada». Sus palabras me sacudieron por dentro, como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro. Recordé la última vez que entré al banco para retirar fondos con la esperanza de que Alejandro pudiera abrir su negocio. Lo hice con la ilusión de verlo triunfar, pero esa ilusión se convirtió en la soga con la que me ataron al desprecio. Mientras Carmen hablaba, veía claramente que mi error había sido dar demasiado, dejarles todo el poder. Sin embargo, lo que me había condenado podía también ser mi salvación. Miré mis manos sobre la mesa. Temblaban, sí, pero también tenían la fuerza suficiente para firmar una carta, para tomar una decisión. No estaba derrotada del todo, aunque ellos quisieran creerlo. En mis dedos todavía quedaba el control de las cuentas conjuntas, de las transferencias, de todo ese mundo de lujo que tanto presumían. Pensar en eso me devolvió un poco de aire. Carmen me sirvió otra taza de café y me dijo despacio: «Devuélveles la jugada, Isa. No con odio, sino con dignidad. Que aprendan que nadie puede construir respeto encima de la humillación de una madre». Sus palabras me atravesaron el alma. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Alguien me recordaba que mi voz todavía importaba. Cuando salí de su casa, la tarde caía sobre la ciudad. El cielo estaba teñido de naranja y los edificios brillaban como espejos. Caminé con paso lento, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era solo la mujer expulsada y humillada. Ahora era una mujer que empezaba a entender que la herida podía convertirse en fuerza. Y que tal vez había llegado el momento de usarla. Esa noche, en la pensión, me quedé sentada frente a la pequeña mesa de madera. Puse mis papeles encima y los miré como si fueran piezas de un rompecabezas. Cada factura, cada recibo, cada estado de cuenta era un recordatorio de que todavía tenía algo que decir en esta historia. El silencio de la habitación me dio miedo, pero también me dio claridad. Respiré profundo y me dije en voz baja: «Me humillaron, sí, pero sus tarjetas y cuentas aún dependen de mí».
Y esa frase fue como un eco que no dejó de sonar en mi mente hasta quedarme dormida. ¿Y tú? Si la gente que más amas te echara de tu propia casa, pero aún dependiera de ti, ¿qué harías? ¿Callarías por miedo a perderlos o te atreverías a recuperar tu dignidad? Me levanté temprano esa mañana con un peso extraño en el pecho. Abrí la cortina de la pensión y apenas entró un rayo de luz por la ventana rota. La ciudad ya estaba despierta, los autos sonaban a lo lejos y el olor a pan recién horneado llegaba desde una panadería cercana. Yo me senté frente al pequeño espejo, miré mis ojeras marcadas y pensé, ya no puedo seguir llorando. Ese día decidí que, aunque la herida doliera, era momento de mover mis propias piezas. Busqué mi bolso y saqué los papeles que había ordenado la noche anterior. Eran recibos interminables, compras en boutiques de lujo, cenas en restaurantes elegantes, joyas de oro, reservas en hoteles de 5 estrellas. Todo cargado a mi tarjeta de crédito. Pasaba las hojas una por una y cada cifra era un golpe en el estómago. Era como leer la historia de un abuso escrito en números, un abuso que yo misma había permitido. Encendí la vieja hornilla y preparé café en una taza descascarada. El vapor subía lento, y yo lo observaba mientras pensaba en cada transferencia bancaria que había autorizado. Dinero que se evaporaba en copas de champán y viajes a islas privadas, mientras yo ahora compartía baño con desconocidos. El contraste era tan doloroso que tuve que apoyar la frente en la mesa para no quebrarme en llanto otra vez. Alcé la mirada y vi mis manos. Habían firmado contratos, cheques, escrituras de propiedades. Ahora temblaban, pero dentro de ellas todavía quedaba poder. Tomé el teléfono con decisión, marqué el número del banco y esperé la voz de la operadora. No sabía exactamente qué iba a decir, pero sentí que ese llamado sería el inicio de algo nuevo. Mientras escuchaba la música de espera, recordé a Nuria bajando de un coche de lujo, sonriendo como si la vida le perteneciera. Recordé a Alejandro guardando silencio, aceptando cada humillación hacia mí sin mover un dedo. Mi corazón latía con fuerza, como si en cada golpe me gritara que ya no había marcha atrás. «Buenos días, señora Montoro, ¿en qué podemos ayudarla?», me dijo una voz amable al otro lado. Tragué saliva y contesté: «Necesito revisar mis cuentas y hacer unos cambios en mis tarjetas de crédito». En ese momento sentí una mezcla de miedo y alivio. Era como saltar al vacío, pero con la certeza de que ya no podía quedarme en el mismo lugar. Cada palabra que decía era un paso más lejos de la mujer sumisa que había soportado humillaciones en silencio. La operadora me pidió datos y fui dándolos uno a uno, con la seguridad de quien empieza a recuperar su lugar en la historia. Cuando colgué, tenía la sensación de que algo se había movido dentro de mí, aunque aún no hubiera hecho nada definitivo. Esa noche, de vuelta en la pensión, me senté frente a la mesa con todos los documentos. Toqué cada hoja como si fueran cicatrices palpables. Y me dije en voz baja, con la misma firmeza con la que antes solía acariciar a mis nietos: me robaron todo, menos la voluntad. Esa tarde recibí un correo con una nueva factura, la celebración del aniversario de Alejandro y Nuria en un restaurante elegante, con candelabros de cristal y butacas de terciopelo. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una broma cruel. Yo, en una pensión húmeda, pagando la cuenta de un banquete con vino caro y postres bañados en oro. Sentí un ardor en el pecho, una mezcla de vergüenza y rabia que no me dejó moverme por unos segundos. Tomé aire y abrí el estado de cuenta completo. Ahí estaban todos los detalles: botellas de champán importado, entradas al club privado, un ramo de flores exóticas que costaba lo mismo que mi renta mensual. Pasaba las páginas y cada cifra me golpeaba como un insulto escrito con tinta. No era solo el dinero, era la forma en que ellos disfrutaban de su lujo mientras yo trataba de calentar agua en una hornilla rota. Me quedé inmóvil por unos segundos, con las manos sobre el teclado. Sentía que tenía dos caminos: seguir pagando esa vida que me borraba o levantarme de una vez y cortar el hilo que los mantenía arriba. Cerré los ojos y escuché mi respiración, lenta, como preparándome para un salto que sabía que iba a cambiarlo todo. Encendí una vela sobre la mesa de la pensión y puse los papeles al lado. El cuarto estaba en silencio, y el parpadeo de la luz me recordaba que cada decisión podía ser el inicio de un camino distinto. Mis dedos se movieron solos. Abrí la página del banco, escribí mis claves y entré al sistema. La pantalla brilló frente a mí como si estuviera esperando el momento. Lo primero que hice fue revisar las tarjetas de crédito.
Vi el límite lleno, los cargos recientes, las compras absurdas que todavía olían a capricho. Me mordí el labio y, sin darme tiempo para dudar, seleccioné la opción de cancelación. El clic sonó como un disparo en la habitación. El sistema me pidió confirmación y mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse. Presioné aceptar. Sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. Era como si me hubiera quitado un peso de encima, como si después de años de silencio finalmente hubiera levantado la voz sin necesidad de gritar. Cerré los ojos y dejé que esa sensación me recorriera entera. Apagué la computadora y me quedé en penumbras. Afuera la ciudad seguía viva, los autos pasaban y alguien reía en la calle. Yo estaba sola, pero por primera vez en mucho tiempo esa soledad no me dolía tanto. Había hecho algo que me devolvía un poco de mí misma. Pensé en Alejandro y en Nuria, en la cara que pondrían cuando intentaran pagar su siguiente cena en un spa de lujo y la tarjeta no pasara. Imaginé la furia de Nuria, el desconcierto de Alejandro, y una sonrisa se dibujó en mis labios. No era venganza, era justicia. Me serví el último sorbo de café frío que quedaba en la taza y miré por la ventana hacia la calle desierta. La vida no había terminado conmigo, todavía me ofrecía la posibilidad de levantarme. Y aunque la herida seguía abierta, ahora estaba cubierta por una decisión que me daba fuerza. Me recosté en la cama dura de la pensión y antes de cerrar los ojos, me repetí, hoy toqué el botón que cortó la corriente de lujo que lo sostenía. Y con esa frase me quedé dormida, sintiendo que por fin había dado el primer golpe de verdad. La primera llamada de Alejandro llegó de madrugada. El timbre del celular me despertó con un sobresalto, y al contestar escuché su voz alterada, casi desesperada. «Mamá, hay un problema con las tarjetas. ¿Qué hiciste?» Me quedé en silencio, sosteniendo el aparato contra mi oído, disfrutando ese vacío que por primera vez estaba de mi lado. Colgué sin responder. Me senté en la cama y respiré profundo, sabiendo que aquel era apenas el inicio de lo que vendría. Al día siguiente, la pensión parecía más fría de lo habitual. Me puse un abrigo viejo y bajé a comprar pan. En el camino imaginaba cómo Nuria recibiría la noticia en medio de sus compras en boutiques de lujo. Seguro su bolso de diseñador y sus zapatos de tacón brillaban, pero su cara debió endurecerse cuando la vendedora le informó que la tarjeta había sido rechazada. Esa imagen me acompañó como una pequeña victoria secreta. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara sus pasos resonando en el pasillo de la pensión. Tacones de diseñador golpeando el suelo gastado, un contraste que me pareció casi poético. Abrió la puerta de golpe y me miró con rabia contenida. Traía puesto un vestido de seda color marfil y un perfume intenso que invadió la habitación. Sus ojos, normalmente llenos de orgullo, ahora ardían de furia. «Devuélvenos nuestro dinero, vieja miserable», escupió las palabras como si fueran veneno. Yo la miré fijo, con calma, aunque por dentro el corazón me latía desbocado. Tomé aire y respondí despacio, casi como un susurro, «No es su dinero. Era mío desde el inicio». Su rostro se tensó, y por primera vez vi en ella algo distinto, miedo disfrazado de enojo. Se acercó a la mesa y golpeó con la mano sobre los papeles. «Alejandro no puede pagar la renta de la casa, los niños necesitan colegio, y tú nos estás dejando en la calle». La escuchaba, y cada palabra era un eco de la ironía. Ella, que me había echado sin remordimiento, ahora me pedía ayuda como si yo fuera la culpable de sus carencias. Me limité a observarla, como quien contempla un teatro absurdo. Le señalé un recibo que estaba sobre la mesa, uno de tantos. Una factura de un restaurante elegante donde habían gastado lo que yo pagaba de alquiler en 3 meses. «Explícales a tus amigos del club privado que ese lujo ya no lo sostengo yo», dije con voz baja pero firme. Nuria me fulminó con la mirada, pero no contestó. Por un momento pensé que iba a golpearme, pero solo se dio la vuelta, con los tacones repiqueteando hasta perderse en el pasillo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé de pie en medio de la habitación. El aire todavía olía a su perfume caro, pero también a derrota. No era la mía, era la suya. Comprendí que el castillo de cristal en el que habían vivido estaba comenzando a agrietarse, y yo había dado el primer martillazo. Me temblaban las manos, pero no de miedo, era la adrenalina de saber que estaba recuperando terreno. Esa tarde recibí varios mensajes de Alejandro. No los respondí. Los leía y los borraba uno tras otro,
Mamá, explícame, esto no puede ser. Mamá, Nuria está fuera de sí. Mamá, contéstame, por favor. Yo sabía que cada silencio mío pesaba más que cualquier palabra. Y en ese silencio estaba mi venganza, mi dignidad y mi calma. Me serví un café en la taza descascarada y me senté frente a la ventana. Afuera los autos pasaban, la vida seguía, pero yo me sentía distinta. Era como si cada rechazo de tarjeta, cada factura impaga, me devolviera un pedazo de la voz que me habían arrebatado. Me repetí, no me dejaron nada, pero sigo siendo yo. Esa noche me dormí más tranquila que nunca, sabiendo que, aunque la guerra apenas empezaba, yo ya había ganado la primera batalla. Y en mi mente resonaba la imagen de Nuria saliendo furiosa de la pensión, con su vestido de seda y sus tacones carísimos, derrotada en un lugar donde jamás creyó que tendría que ponerse de rodillas. Nuria no tardó en contraatacar. Si algo aprendí de ella es que no soportaba perder terreno. En cuanto vio que las tarjetas ya no respondían, comenzó a inventar rumores sobre mí. En su círculo de amigas del club privado, empezó a decir que yo estaba loca, que había dilapidado mi herencia en casinos y que Alejandro me había sacado de la casa por mi inestabilidad. Lo supe porque una vecina me lo contó entre susurros. Sentí una rabia que me quemaba por dentro, pero también una extraña calma. Mientras más hablaba, más rápido se enterraba sola. La alta sociedad se alimenta de chismes como hienas hambrientas. Cada palabra que Nuria soltaba se expandía entre salones de gala y restaurantes elegantes donde ella aún intentaba aparentar. Iba con vestidos de seda, joyas de imitación y perfumes baratos disfrazados de lujo. Yo lo sabía porque seguía viendo las notificaciones de cuentas vacías y recibos impagos. Ella trataba de mantener la fachada, pero el brillo comenzaba a resquebrajarse. En la pensión, yo escuchaba esas historias como si fueran un eco lejano. La gente creía que me dolería que me señalaran como una mujer en ruina. Pero lo que realmente dolía era haber confiado tanto en alguien que nunca me respetó. Aún así, aprendí a respirar hondo y a no correr a defenderme. Comprendí que, a veces, el silencio es más fuerte que cualquier grito. Me enteré de que organizó una comida en un hotel boutique, invitando a políticos y esposas de empresarios, con la intención de demostrar que todo seguía igual. Pero cuando intentó pagar la cuenta con otra tarjeta, le informaron frente a todos que estaba bloqueada. Me lo contó Carmen, que conocía a un mesero del lugar. Imaginé su cara, roja de furia y vergüenza, y no pude evitar sonreír. Era el primer golpe público de muchos que vendrían. Alejandro, en cambio, permanecía callado. Recibía sus mensajes, algunos más duros, otros casi suplicantes. Pero yo no contestaba. Entendí que él había elegido ese silencio desde el día en que me dejó marchar con mi maleta. Y ahora, yo simplemente le devolvía lo mismo. Mis manos se acostumbraban a no temblar al borrar sus palabras. Carmen me repetía que no debía sentir culpa. Ellos eligieron vivir del dinero fácil, Isa. Ahora les toca probar lo que es trabajar. Y aunque me dolía escuchar esa frase, sabía que tenía razón. No era mi deber sostener un castillo de cristal que se caía a pedazos. Era hora de dejar que enfrentaran la realidad. Los rumores seguían creciendo. Un día escuché en el mercado a dos mujeres decir: la señora Montoro ya no es la que pagaba cenas en restaurantes de lujo. Ahora está en una pensión. Quise girarme y aclararles todo, pero me contuve. Sonreí con amargura. Porque, en el fondo, no importaba lo que dijeran. Yo sabía la verdad, y lo más importante, sabía que todavía tenía el control. Las noches eran largas, pero ya no me asustaban tanto. Encendía una vela, sacaba mis papeles y los revisaba con paciencia. Cada número, cada cuenta congelada, era un recordatorio de que no estaba vencida. Mi soledad ahora tenía otro sabor, el sabor de la resistencia. Me recostaba en la cama dura, mirando el techo descascarado, y repetía en silencio: decidí enfrentarla donde más le dolería, en público. Y esa frase me daba fuerza para no ceder, para no dejarme arrastrar por el miedo. Me dormía pensando en el día en que no serían rumores ni chismes, sino pruebas irrefutables de quién era quién. Y en ese sueño me sentía más ligera, como si poco a poco me estuviera deshaciendo de cadenas invisibles. ¿Y tú? Si alguien inventara rumores crueles sobre ti para destruir tu dignidad,
¿Preferirías defenderte de inmediato o esperar el momento justo para que la verdad hable sola? El día que tanto había imaginado finalmente llegó. Me enteré de que Nuria iba a organizar un evento en el Club de las Damas de Sevilla, un lugar exclusivo al que siempre había soñado pertenecer. Ese club era sinónimo de lujo: lámparas de cristal, alfombras rojas, paredes decoradas con cuadros antiguos y un ambiente donde las apariencias eran más importantes que la verdad. Cuando escuché la noticia, supe que era ahí donde todo debía revelarse. Me preparé con calma, como quien se viste para una batalla silenciosa. Saqué de mi maleta el vestido azul marino que había guardado para ocasiones especiales. No era nuevo ni de diseñador, pero conservaba una elegancia que el tiempo no había podido borrar. Lo planché con cuidado, me puse un par de perlas sencillas y peiné mi cabello con la serenidad de alguien que ya no teme. Cada gesto frente al espejo era un recordatorio de que la dignidad no necesita etiquetas de lujo para brillar. Caminé hacia el club con paso firme. El sol golpeaba las calles, y mientras avanzaba podía ver escaparates con bolsos de cuero y zapatos de diseñador que tanto le gustaban a Nuria. Me pregunté cuántas de esas vitrinas seguiría mirando con nostalgia cuando ya no pudiera pagarlas. Sonreí al pensar en lo que estaba por venir. El portero del club me miró sorprendido cuando di mi nombre. Dudó en dejarme pasar, pero yo lo enfrenté con la mirada y, sin decir una palabra, me abrió la puerta. Crucé el vestíbulo con columnas de mármol y un aroma a vino caro que impregnaba el aire. Sentí que cada paso resonaba en mi pecho como un tambor de guerra. Dentro, el salón brillaba bajo las lámparas. Había mesas cubiertas con manteles de lino y copas de champán que reflejaban las luces. Nuria estaba en el centro, vestida con un atuendo de seda dorada, rodeada de mujeres que la observaban con admiración. Sonreía, alzaba su copa y hablaba como si todo el mundo le perteneciera. Su seguridad era pura fachada, yo lo sabía. La vi moverse entre las damas, mostrando su anillo de diamantes y presumiendo viajes a un hotel boutique en Italia. Escuchaba sus palabras y sentía un nudo en la garganta, pero no de miedo, sino de determinación. Todo lo que ella exhibía como suyo tenía mis huellas invisibles, mis firmas, mis transferencias. Era el momento de terminar con esa mentira. Me acerqué despacio, sintiendo las miradas clavarse en mí. Algunas me reconocieron enseguida y susurraron entre ellas. Otras simplemente se quedaron expectantes, como si intuyeran que algo estaba a punto de pasar. El corazón me latía fuerte, pero mis pasos no vacilaron. Cuando estuve a unos metros, vi cómo Nuria me descubría. Su sonrisa se torció apenas, y por un instante la vi insegura. Se recompuso rápido y dijo en voz alta: «¿Qué haces aquí, vieja ridícula?». Sus palabras fueron un eco en el salón, pero ya no tenían el mismo filo. Yo no contesté. Solo caminé hasta quedar frente a ella, con el vestido azul cayendo hasta mis tobillos y mi carpeta negra en las manos. La tensión en el aire era tan espesa que podía cortarse. Todas las miradas se fijaron en nosotras. Me quedé en silencio unos segundos, disfrutando esa espera. Después, con voz clara, pronuncié: «Perdonen la interrupción, pero lo que se presume aquí no es más que un teatro financiado con mi sacrificio». Y el murmullo que estalló a mi alrededor confirmó que había elegido el escenario perfecto. El salón entero quedó en silencio. Podía escuchar el tintinear de las copas de champán en las manos temblorosas de algunas damas que no sabían si mirar a Nuria o a mí. Ella intentó reír, pero la risa le salió rota, nerviosa, como el cristal a punto de quebrarse. «Vienes a hacer un espectáculo, vieja», dijo con esa arrogancia que solía clavarme como un puñal. Yo respiré hondo y abrí lentamente la carpeta negra que llevaba conmigo, dejando que el misterio creciera en cada segundo. Dentro había documentos impresos, estados de cuenta, movimientos de tarjetas de crédito, facturas de restaurantes elegantes, compras en boutiques de lujo, noches en suites de hotel boutique, todo cargado a mi nombre. Levanté una hoja y la sostuve en alto. «¿Ven esto?», pregunté con calma. Son los cimientos de la vida que ella presume como suya. Cada joya, cada viaje, cada bolso de diseñador fue pagado por mí. Los murmullos crecieron, y las miradas de las mujeres se clavaron en Nuria con un juicio silencioso. Ella se puso pálida, trató de estirar su sonrisa y alzó su copa como si pudiera borrar lo que acababa de escuchar. Pero al querer brindar, la tarjeta ya no funcionaba.
Había intentado pagar la reserva del salón con una cuenta que yo misma había bloqueado. Ese detalle lo sabía yo, y lo sabía también la administradora del club, que la observaba con los brazos cruzados. El momento fue perfecto. La mentira había caído sin necesidad de gritos. Alejandro, que estaba al fondo, se acercó despacio. Sus ojos brillaban de vergüenza. «Mamá, por favor», murmuró, como si quisiera detenerme. Pero no había marcha atrás. Miré a mi hijo con el corazón herido, recordando cada sacrificio que hice, cada transferencia que firmé creyendo que así compraba su felicidad. Y lo único que había comprado fue mi propio destierro. «Hoy se termina», dije en voz alta, para que todas las presentes escucharan. Cerré la carpeta y la apoyé sobre la mesa de mármol del salón. «Tus tarjetas están canceladas, tus cuentas bloqueadas. Todo lo que presumes ya no existe». El eco de mis palabras retumbó entre las paredes. Vi cómo los hombros de Nuria se desplomaban, cómo su rostro se transformaba en una máscara de furia impotente. La copa de champán que sostenía resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo. El sonido del cristal rompiéndose fue como un aplauso macabro que sellaba la escena. Nadie se movió, nadie dijo nada. Solo se escuchó su respiración agitada y el murmullo creciente de las damas, que ya no la miraban con admiración, sino con desprecio. Me giré lentamente hacia las mujeres del club. El respeto no se hereda ni se compra con dinero ajeno. El respeto se gana con actos, y lo que aquí se presumía como grandeza no era más que un espejismo. Mi voz no tembló, y eso me sorprendió tanto como a ellas. En mis palabras no había venganza, había verdad. Nuria intentó acercarse, pero Alejandro la detuvo con un gesto. Vi en su rostro un rastro de humanidad, tal vez la primera señal de que entendía lo que había permitido. Pero no me detuve en él. Esa noche no era para mirarlo a los ojos ni para perdonar. Esa noche era mía, de recuperar la voz que me habían robado. Caminé hacia la salida sin prisa, con la carpeta en mis brazos como un trofeo invisible. Cada paso sobre el piso brillante era una declaración de libertad. Escuchaba detrás de mí los susurros, el escándalo que crecía como fuego en pradera seca. Y aunque sabía que al día siguiente mi nombre estaría en boca de todos, no me importaba. Por primera vez, ese murmullo me daba fuerza. Antes de cruzar la puerta principal, me detuve un instante y volví la cabeza. Nuria estaba de pie en medio del salón, derrotada, con los trozos de cristal a sus pies. La miré fijamente y le dije despacio: «Nunca debiste olvidar que lo que me quitaste fue un techo, no la dignidad». Y con esas palabras me marché, sintiendo que el aire de la noche era el aplauso que tanto necesitaba. Cuando crucé las puertas del club, sentí que el aire fresco de la noche me devolvía la vida. Dejé atrás el murmullo de las damas y la mirada derrotada de Nuria, pero no podía dejar de escuchar en mi mente el sonido del cristal roto en el suelo. Era como si ese estallido hubiera liberado años de silencios guardados. Caminé con paso lento hacia la calle, consciente de que cada mujer que estaba dentro repetiría mi nombre esa misma noche. No como víctima, sino como testigo de mi verdad. Al llegar a la pensión, me senté en la cama sin quitarme los zapatos. Mis manos aún temblaban, pero no de miedo. Era una mezcla de cansancio y satisfacción. Miré mi reflejo en el espejo roto y apenas pude reconocerme. Había en mis ojos un brillo que no recordaba desde hacía años. La mujer que había entrado humillada en esa pensión no era la misma que ahora volvía con la frente en alto. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores. Me contaron que en el club nadie volvió a mirar a Nuria con respeto. Las señoras que la seguían admirando ahora cuchicheaban a sus espaldas, señalándola como la esposa que vivió del dinero ajeno. Alejandro, por su parte, se encerraba en la casa que yo había sostenido durante décadas. Me lo imaginaba caminando por esos pasillos con las ventanas grandes, sin saber cómo pagar ni la luz. Yo, en cambio, aprendí a saborear la sencillez. Tomaba café en la mesa coja de la pensión, y ese aroma barato me sabía mejor que cualquier vino importado. Caminaba por las calles de Granada mirando escaparates de tiendas de lujo y ya no sentía envidia ni dolor. Solo veía en ellos un reflejo vacío de lo que alguna vez me sedujo. Lo verdaderamente valioso era algo que Nuria jamás entendería: la paz de saberme dueña de mis decisiones. Un día, mientras compraba frutas en el mercado, escuché como dos mujeres hablaban de mí sin darse cuenta de que estaba cerca.
Dicen que la señora Montoro ya no sostiene a su hijo, que la dejó con las cuentas bloqueadas. La otra respondió, pues qué bueno, porque él nunca supo valorarla. Sonreí en silencio. Por primera vez, las palabras de extraños no me dolieron, me hicieron sentir ligera. Era como si al fin alguien dijera lo que yo había callado tanto tiempo. Recibí una carta de Alejandro. El sobre estaba arrugado, escrito con su letra nerviosa. La abrí con manos temblorosas. Me pedía perdón, decía que había cometido un error y que no sabía cómo arreglarlo. Leí cada línea despacio, con el corazón apretado, pero no respondí. Cerré el sobre y lo guardé en el cajón de la mesita. Todavía no era momento de mirarlo de frente. Mi herida seguía abierta, y responder sería como ponerle un vendaje a medias. Las noches se volvieron un espacio de reflexión. Me acostaba en el colchón duro y repasaba cada decisión que me había traído hasta ahí. Recordaba la primera cuenta bancaria que abrí para Alejandro, la primera transferencia que autoricé para sus viajes, las propiedades que vendí para que él viviera cómodo. Cada recuerdo dolía, pero también era un recordatorio de que había sobrevivido a todo. Y si pude soportar tanto, también podía resistir lo que viniera. Carmen me visitaba seguido. Traía pan recién horneado o flores sencillas que ponía en un vaso. Hablábamos horas enteras. Ella me decía que no debía sentir culpa, que lo que hice no era venganza sino justicia. Yo asentía, aunque en mi interior todavía luchaba con esa duda. ¿Fui demasiado dura o simplemente aprendí a poner un límite? Miraba la vela que encendía cada noche y me decía que el tiempo tendría la respuesta. La noticia de mi enfrentamiento en el club llegó más lejos de lo que imaginé. Algunas mujeres que nunca se habían atrevido a hablarme comenzaron a buscarme. Me enviaban mensajes discretos, diciéndome que admiraban mi valor, que ellas también habían sufrido humillaciones en silencio. Comprendí que mi historia ya no era solo mía. Era el espejo de muchas que habían callado demasiado. Y eso me dio fuerzas para seguir. Un amanecer, mientras veía la luz entrar por la ventana de la pensión, sentí que mi vida había cambiado de rumbo. No necesitaba recuperar aquella mansión ni sus muebles costosos. No necesitaba volver a escuchar el tintinear de copas de champán para sentirme viva. Lo único que necesitaba era mirarme en el espejo y reconocer a la mujer que había recuperado su voz. Y esa mujer estaba justo frente a mí. Me levanté con calma, me puse un abrigo sencillo y salí a la calle. El aire frío golpeó mi rostro, pero no me incomodó. Al contrario, me recordó que estaba viva y que tenía derecho a empezar de nuevo. Caminé sin prisa, con la certeza de que cada paso me llevaba lejos de la sombra de Alejandro y Nuria, y más cerca de la mujer que realmente quería ser. La noticia de lo ocurrido en el club se regó como pólvora. En Sevilla no se hablaba de otra cosa. Algunas decían que me había vengado con elegancia, otras aseguraban que finalmente había mostrado el carácter que siempre oculté bajo sonrisas discretas. A mí no me importaba cómo lo llamaran, lo único cierto era que mi silencio había terminado. Caminaba por las calles y sentía que, aunque los rumores me rodeaban, ya no me doblaban. Al contrario, me daban más fuerza. Nuria, en cambio, empezó a notar el precio real de su arrogancia. Ya no la saludaban en las boutiques de lujo, las dependientas apenas le devolvían la mirada. Sus invitaciones a cenas y recepciones dejaron de llegar. Hasta el spa de lujo al que iba cada semana comenzó a cerrar sus puertas cuando la veían llegar con cuentas impagas. Me contaban que intentaba mantener la frente en alto, pero su elegancia era pura fachada. El dinero se le había escapado como agua entre las manos. Yo observaba todo desde lejos. Cada factura cancelada que llegaba a mi correo era un recordatorio de que había recuperado el control. Las cuentas bancarias que alguna vez abrí para sostenerlos ahora estaban congeladas, y no había transferencia ni préstamo que pudiera salvarlos. No me alegraba de su caída, pero tampoco sentía pena. Era el resultado lógico de años viviendo de un lujo que nunca les perteneció. Alejandro comenzó a mandar más cartas, cada una más desesperada que la anterior. Decía que necesitaba hablar conmigo, que los niños preguntaban por mí, que sin mis aportaciones ya no podían sostener la casa con jardín ni los coches de lujo estacionados en la entrada. Leía sus palabras con un nudo en la garganta, pero no respondía. Aún no. Todavía no estaba lista para abrir una puerta que ellos habían cerrado con tanta crueldad.
Mientras tanto, yo empezaba a reconstruirme en lo pequeño. Compraba flores baratas en el mercado y las ponía en un vaso de cristal sobre la mesa de la pensión. Caminaba por la plaza, escuchaba a los músicos callejeros y sentía que la vida me devolvía algo de lo que me había quitado. No necesitaba muebles costosos ni cortinas de seda para sonreír. Bastaba con el aire fresco y la certeza de que estaba viva. Carmen seguía a mi lado. Venía a visitarme con pan recién horneado y me llenaba de conversaciones largas, de esas que curan. Me repetía que no debía sentir culpa, que lo que hice fue poner un límite. Isa, tú no les quitaste nada, solo les devolviste la vida que de verdad les correspondía. A veces lloraba en silencio después de escucharla, porque una parte de mí seguía preguntándose si un hijo merece tanta dureza. Pero sabía que sin esa decisión seguiría siendo invisible. La ciudad también comenzó a mirarme distinto. Mujeres que apenas conocía se me acercaban en el mercado o en la iglesia. Me decían que admiraban mi valor, que ellas también habían sentido la humillación de ser tratadas como un estorbo después de haberlo dado todo. Sus palabras me conmovían, porque entendí que mi historia no era solo mía. Era un reflejo de tantas que habían callado por miedo a quedarse solas. De noche, encendía mi vela y repasaba cada momento. Recordaba la puerta cerrándose en mi cara, la risa cruel de Nuria, el silencio cómplice de Alejandro. Y luego pensaba en el sonido del cristal rompiéndose en el club, en los murmullos de las damas, en el eco de mi voz cuando dije que el respeto no se compra. Esa escena me acompañaba como un recordatorio de que, aunque había perdido casi todo, había ganado lo esencial, mi dignidad. Con el paso de los días, mis nietos empezaron a escribirme pequeños mensajes escondidos en cartas que llegaban con dibujos infantiles. Te extraño, abuela, ponían con crayolas de colores. Esos papeles valían más que cualquier joya o propiedad. Los guardaba como tesoros en una caja de cartón bajo mi cama, y cada vez que los leía, mi corazón encontraba un motivo para seguir. Me daba cuenta de que la soledad ya no era un castigo, sino un espacio para conocerme. Aprendí a caminar sin prisa, a cocinar para mí misma, a dormir sin miedo a ser interrumpida por insultos o desprecios. La pensión seguía siendo modesta, pero se había convertido en un refugio. No necesitaba más para empezar a escribir mi propia historia. Esa noche, mientras cerraba la ventana, sentí que la vida me estaba empujando hacia adelante. Ya no era la mujer que se derrumbó al ser expulsada de su casa. Era otra. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Una que había aprendido que los cimientos del respeto no se construyen con dinero, sino con dignidad. Y esa certeza me dio un sueño profundo y reparador como hacía años no tenía. ¿Y tú? Si las personas que más amaste un día se quedaran sin nada, después de haberte despreciado, ¿serías capaz de tenderles la mano o preferirías dejarlos enfrentar las consecuencias? Una tarde cualquiera, al regresar de comprar pan en la esquina, encontré un sobre debajo de la puerta de la pensión. Reconocí la letra al instante. Era de Alejandro. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, como si ese pedazo de papel pudiera cambiar todo lo que estaba construyendo. Lo abrí despacio, con manos temblorosas, y comencé a leer. Sus palabras eran torpes, escritas con prisa, llenas de arrepentimiento. Decía que se había equivocado, que no supo protegerme, que la casa se estaba desmoronando y que sin mis aportaciones ya no podía sostener el colegio de los niños ni la hipoteca. Me quedé sentada en la cama, leyendo la carta una y otra vez. No había rastro de la arrogancia con la que me gritó aquella tarde en el comedor con lámparas de cristal. Ya no había champán ni viajes de lujo en sus frases, solo miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a enfrentar lo que siempre evitó, vivir con el esfuerzo de sus propias manos. Por un instante sentí compasión, pero enseguida recordé la puerta cerrándose detrás de mí, el silencio de su mirada mientras Nuria me echaba como basura. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón de la mesita. No respondí. No podía hacerlo todavía. Mi herida seguía fresca, y cualquier palabra de perdón habría sido como abrir una ventana en plena tormenta. Cerré el cajón y me quedé mirando la vela encendida,
preguntándome si algún día tendría la fuerza de enfrentarlo cara a cara. Esa noche soñé con mi antiguo jardín. Veía las rosas que yo misma había plantado, el sonido de mis nietos corriendo entre ellas, y luego la imagen se transformaba en paredes vacías, muebles cubiertos por polvo y un silencio que helaba la sangre. Desperté con lágrimas en los ojos, entendiendo que lo que más dolía no era perder una casa, sino perder la certeza de que ese espacio me pertenecía. Los días siguientes, Alejandro insistió. Llegaron más sobres, algunos con palabras de súplica, otros con frases que intentaban apelar a la nostalgia. Mamá, acuérdate de los domingos en familia. Mamá, no puedo más. Los leía con calma, pero mis manos ya no temblaban. Era como si cada carta reforzara mi decisión de no contestar. Porque ahora sabía que, aunque lo amaba, necesitaba aprender a vivir sin depender de mí. En el mercado, la gente seguía hablando. Una mujer me dijo que lo había visto caminando solo por la ciudad, con la ropa arrugada y sin el coche de lujo que tanto presumía. Otra comentó que Nuria ya no se presentaba en los eventos del club privado porque nadie la invitaba. Escuchar esas historias me dolía, pero también me daba una extraña paz. La vida les estaba devolviendo lo que me habían dado. Carmen me preguntó un día si pensaba perdonarlo. La miré en silencio y no supe qué responder. Parte de mí lo deseaba, porque era mi hijo. Pero otra parte aún sangraba y no estaba lista para abrir los brazos. Cuando el corazón esté preparado, lo sabrás, me dijo ella. Y esa frase se me quedó grabada como una brújula para el futuro. Mientras tanto, yo seguía con mi rutina sencilla. Cocinaba guisos modestos, cosía mis blusas viejas y decoraba la mesa con flores frescas que compraba baratas en el mercado. Cada detalle, por mínimo que fuera, me hacía sentir más viva que cualquier viaje pagado en una agencia de lujo. Aprendí que la dignidad también se cultiva en lo pequeño, en lo que nadie puede arrebatarte. Las noches eran mis momentos de reflexión. Abría el cajón, sacaba la carta de Alejandro y la volvía a leer. No para compadecerme, sino para recordar lo lejos que había llegado. Esa hoja escrita con tinta temblorosa era la prueba de que las máscaras caen cuando el dinero desaparece. Y yo, que antes era invisible, ahora era el espejo que les devolvía su verdad. Me sorprendía a mí misma al no sentir odio. Había dolor, sí, pero también una calma nueva. Como si cada lágrima que derramé en la pensión se hubiera convertido en un muro firme que ahora me sostenía. Comprendí que no necesitaba responder aún, porque el perdón no se exige, llega cuando el corazón decide. Esa noche, al acostarme, dejé la carta sobre la mesita y apagué la vela. Cerré los ojos y me prometí que, aunque todavía no podía abrirle la puerta a Alejandro, tampoco cerraría mi corazón para siempre. Algún día, quizá, cuando la dignidad y el amor pudieran convivir sin herirme, estaría lista para decidir. Una mañana recibí una llamada inesperada. Era del juzgado. Al principio pensé que se trataba de un error, pero la voz seria al otro lado me confirmó que debía presentarme. Caminé hasta el edificio con el corazón en la garganta, sin saber qué me esperaba. En el pasillo, el eco de los tacones y los murmullos me hicieron sentir como una extraña en un mundo de decisiones que podían cambiarlo todo. Cuando escuché mi nombre, pasé al despacho con las manos sudando. El juez me explicó que, debido a la situación financiera y personal de Alejandro y Nuria, se había decidido otorgarme la custodia temporal de mis nietos. Me quedé sin aire. Era como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. No podía creer lo que estaba escuchando. Las imágenes de los niños, sus risas en el jardín, sus abrazos inocentes, volvieron a mí como una ráfaga. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas antes de poder contestar. Acepté sin dudar. No necesitaba tiempo para pensarlo. Los niños siempre habían sido mi motor, mi refugio en medio del desprecio de sus padres. Recordé las veces que Nuria me prohibió darles consejos, las veces que me apartó de la mesa para que no comiera con ellos. Ahora, la vida me los devolvía como una promesa de que no todo estaba perdido. Esa firma en el despacho valía más que cualquier transferencia bancaria que hubiera hecho en el pasado. Cuando los vi entrar a la sala, corrieron hacia mí con los brazos abiertos. Me abrazaron tan fuerte que sentí que me devolvían pedazos de mi corazón roto. «Abuela, ¿te vienes con nosotros?», preguntaron con esa inocencia que derrite cualquier herida.
Les respondí con un beso en la frente y un sí que salió de lo más profundo de mi alma. Ese momento fue mi verdadero lujo, mucho más que cualquier joya o coche de diseñador. Regresamos juntos a la pensión. El cuarto era pequeño, con paredes descascaradas y una mesa vieja, pero para ellos era un refugio. Les preparé un guiso sencillo y lo serví en platos desiguales. Se rieron, hicieron ruido con las cucharas y yo los miraba como si fueran el banquete más elegante del mundo. No necesitaba mármol ni lámparas de cristal para sentirme rica. Ellos eran mi abundancia. Esa noche, mientras los arropaba en la cama improvisada, recordé cada humillación que había soportado por parte de Nuria. Me prohibió darles comida, me llamó vieja inútil frente a ellos, me robó la oportunidad de ser abuela. Y sin embargo, ahí estaba yo, recuperando lo que me habían arrancado. Los escuché dormir, respirando profundo, y me prometí que jamás volverían a sentir que su abuela era un estorbo. Alejandro me mandó un mensaje esa misma noche. Decía que necesitaba hablar, que sin mí no podían manejar la situación, que la casa estaba hipotecada y las cuentas vacías. Leí sus palabras en la pantalla del celular y no contesté. No quería arruinar la paz que sentía al escuchar la risa de mis nietos en la habitación contigua. El silencio fue mi respuesta. Carmen vino a visitarme al día siguiente. Trajo pan recién horneado y un ramo pequeño de flores. Cuando vio a los niños jugando, me abrazó y me dijo: «Ahora sí, Isa, la vida te está devolviendo lo que mereces». No pude evitar llorar en su hombro. Tenía razón. No era dinero, no eran propiedades. Era algo mucho más grande, era amor. Los días siguientes se llenaron de rutinas sencillas. Llevaba a los niños al parque, les preparaba meriendas, les contaba historias antes de dormir. Cada risa era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. El lujo de mi vida ahora era verlos correr libres, sin la presión de aparentar, sin el miedo de ser regañados por cosas insignificantes. A veces, al verlos dormir, pensaba en lo frágil que puede ser la vida. Un día puedes tenerlo todo: casa, dinero, respeto, y al siguiente quedarte sin nada. Pero también entendí que, aunque me habían echado a la calle, la vida me regalaba la oportunidad de empezar de nuevo con lo más valioso: mi familia. Me dormía cada noche con el corazón lleno, escuchando la respiración tranquila de mis nietos. Cerraba los ojos y agradecía en silencio. No sabía qué vendría después, pero tenía claro que no dejaría que nadie volviera a robarme esa paz. La dignidad que recuperé ahora tenía nombre y rostro: los niños que dormían bajo mi techo, aunque fuera un techo humilde. Ese domingo decidí preparar una comida especial para mis nietos. No era una mesa de mármol ni un comedor adornado con candelabros de cristal como el que alguna vez sostuve con tanto esfuerzo. Era una mesa pequeña, coja, cubierta con un mantel sencillo que Carmen me había regalado. Coloqué platos modestos, serví guiso de pollo con arroz y corté pan recién horneado. Los niños rieron al ver que yo misma había hecho limonada, y en sus ojos brillaba un entusiasmo que me recordó que la felicidad nunca estuvo en el lujo, sino en lo simple. Mientras comíamos, pensé en todas las cenas que pagué en restaurantes elegantes para Alejandro y Nuria. Recordé los vinos importados, las cuentas desorbitadas, las copas tintineando bajo lámparas de cristal. Y sin embargo, ninguna de esas comidas tuvo el sabor de ese momento, en el que mis nietos me miraban agradecidos, libres de exigencias, disfrutando la comida como si fuera un banquete real. En ese instante entendí que la abundancia no siempre se mide en dinero, sino en la risa compartida. Después de comer, los llevé al parque. Corrieron detrás de una pelota, subieron al columpio y gritaron con alegría. Yo los observaba sentada en una banca, respirando profundo, disfrutando del aire fresco. El sol caía suavemente sobre sus cabecitas, y pensé que la vida, con todo su dolor, me había devuelto lo esencial. No necesitaba propiedades, ni tarjetas de crédito, ni ropa de diseñador para sentirme completa. Ellos eran mi verdadera riqueza. Al volver a la pensión, encontramos un ramo de flores en la puerta. No había nota, pero supe que era de Alejandro. Lo tomé en silencio y lo puse en un vaso con agua. No les dije nada a los niños, porque no quería mezclar su alegría con la confusión que me provocaba ese gesto. Mi corazón dudaba, ¿era un intento de reconciliación o solo una forma de calmar su propia culpa? Me limité a disfrutar el aroma de las flores y a dejar que el tiempo hablara.
Esa noche encendimos la radio vieja de la pensión. Sonaban boleros antiguos, y los niños, entre risas, inventaban pasos de baile torpes en medio de la habitación. Yo aplaudía, cantaba bajito y los miraba con ternura. Sentí que el alma se me llenaba de una alegría que no recordaba desde hacía años. Era una fiesta improvisada, sin lujos, sin invitados importantes, sin vestidos de seda. Y sin embargo, era la celebración más sincera que había vivido. Cuando los acosté, me quedé observándolos mientras dormían. Sus respiraciones tranquilas llenaban el cuarto, y yo me sentí más rica que nunca. No había joya ni bolso de cuero capaz de igualar ese momento. Cerré los ojos y agradecí en silencio haber tenido el valor de cortar con el mundo de apariencias que me había consumido. Porque ahora entendía que lo único que valía la pena era esto, su inocencia y su amor. Al día siguiente, mientras preparaba desayuno, pensé en todo lo que había perdido. Casas, propiedades, cuentas bancarias, amistades interesadas. Pero también pensé en lo que había ganado, libertad, paz y el cariño de mis nietos. Comprendí que mi mayor inversión no estaba en bancos ni en herencias, sino en las sonrisas de esos niños que llenaban mi cuarto modesto de vida. Carmen vino a visitarnos y se sorprendió al verlos correteando por el pasillo. «Isa, parece que rejuveneciste», me dijo, sonriendo. Y tenía razón. Mi rostro ya no estaba marcado solo por la tristeza, sino también por una luz nueva que me devolvían ellos cada día. En medio de la pobreza material, estaba descubriendo la riqueza más profunda, la del amor que sobrevive a todo. Esa tarde los ayudé a hacer la tarea. Usamos la mesa vieja como escritorio, y aunque el lápiz se les rompía o las hojas se arrugaban, lo hacían con ilusión. Les conté historias de cuando Alejandro era niño, y ellos me escuchaban atentos, riendo de las travesuras de su padre. Sentí que estaba construyendo un puente entre el pasado y el presente, un lazo que nadie podría romper. La vida me enseñaba, a través de ellos, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Aunque el mundo me hubiera humillado, aunque mi hijo me hubiera traicionado, aún tenía la oportunidad de sembrar esperanza. Esa certeza me acompañó todo el día, como un abrazo invisible. El amanecer en Granada tenía un color distinto desde que mis nietos llenaban mi vida. Abrí las ventanas de mi pequeño apartamento y dejé que el aire fresco entrara con olor a pan recién horneado y flores del mercado. El sol iluminaba las paredes despintadas, pero yo las veía como si fueran lienzos nuevos listos para pintar mi historia. No había mármol ni cortinas de seda, pero sí había paz, y eso valía más que cualquier mansión. Con el poco dinero que me quedaba decidí abrir un pequeño taller de costura. Compré telas en el mercado, algodón, lino y algún pedazo de seda que conseguí barato. Las puse sobre una mesa sencilla, y con una máquina vieja comencé a trabajar. Pronto llegaron otras mujeres, viudas y abuelas como yo, buscando un espacio donde sentirse útiles. El taller se convirtió en un refugio. Ahí no importaban las cuentas bancarias ni las tarjetas de crédito, solo la dignidad de crear con nuestras propias manos. Las risas llenaban la habitación. Mientras cosíamos, compartíamos historias de humillaciones y silencios, pero también de fuerza. Una de ellas me dijo: «Isa, este lugar es como un spa de lujo para el alma». Me reí con ternura, porque entendí que incluso en la humildad se puede encontrar grandeza. Ese pequeño espacio se convirtió en mi club privado, uno donde nadie competía por aparentar, sino por ser auténtico. Los niños corrían entre las máquinas de coser, jugando con retazos de tela como si fueran tesoros. Yo los miraba y sentía que el tiempo me había devuelto lo más valioso. Cada carcajada era una joya que no necesitaba guardar en caja fuerte, porque estaba grabada en mi corazón. Era mi herencia viva, mi legado real. Una tarde recibí otra carta de Alejandro. Esta vez no la guardé enseguida. La abrí y leí despacio. Decía que estaba trabajando en un taller mecánico, que estaba aprendiendo a ganar su propio dinero. Reconocía sus errores y me pedía paciencia. No me prometía lujos ni viajes, solo esfuerzo. Y aunque no respondí con palabras, una parte de mí sintió que tal vez, algún día, podría darle otra oportunidad. Mientras tanto, yo seguía viviendo mi nueva vida. Salía al mercado con mi bolso de cuero gastado, elegía frutas frescas y caminaba por la plaza sin prisa. Saludaba a vecinos que antes ni me miraban. Ahora me reconocían no como la señora de las cuentas,
sino como Isabel Montoro, la mujer que se levantó de las cenizas de su propia humillación. Esa identidad me llenaba más que cualquier título social. El taller creció. Llegaron pedidos de vestidos sencillos, arreglos de ropa, bordados. Cada moneda que entraba era un triunfo que celebraba con las demás mujeres. No era una cuenta millonaria, pero era nuestra independencia. Descubrí que la verdadera riqueza no estaba en propiedades ni en transferencias, sino en saber que cada día podías levantarte con la frente en alto. Los fines de semana preparaba comidas caseras para mis nietos. Ponía flores sobre la mesa, encendía una vela y servía platos modestos. Ellos reían, me contaban historias de la escuela y me abrazaban fuerte. Y yo pensaba que ese momento era más valioso que cualquier banquete en un restaurante elegante. La abundancia estaba ahí, en ese cuarto pequeño lleno de amor. Un día, al mirar mi reflejo en el espejo, ya no vi a la mujer derrotada que salió llorando de una mansión. Vi a alguien distinto, fuerte, libre, capaz de sostenerse sin miedo. Toqué el cristal con la yema de mis dedos y susurré, me echaron sin piedad, pero aquí encontré mi verdadera libertad. Esa frase me devolvió una calma que jamás había sentido. Esa noche salí al balcón con una taza de café caliente. El cielo estaba lleno de estrellas, y la ciudad brillaba a lo lejos. Cerré los ojos y agradecí. No por lo que había perdido, sino por lo que había ganado, dignidad, respeto y amor verdadero. Entendí que nadie puede arrebatarte lo que siembras en tu interior. Sonreí al pensar en todo lo vivido. La humillación, la caída, las lágrimas, pero también la fuerza, la decisión y la victoria silenciosa. Y con el corazón lleno murmuré mi verdad más profunda: el respeto no se compra, se conquista. Y el amor verdadero siempre vuelve a casa. ¿Alguna vez tu propio hijo te dio la espalda, y aún así tuviste que encontrar la fuerza para seguir caminando? Si hoy te sientes olvidada, rechazada o desplazada por aquellos a quienes entregaste tu vida, quiero decirte algo desde el corazón: no estás sola. Tú no eres un estorbo. No eres un peso. Tú eres raíz. Eres cimiento. Eres la memoria viva de todo lo que tu familia es. Puede que no te lo reconozcan, puede que incluso te hayan herido en lo más profundo, pero tu valor no depende de su ingratitud. Tus manos que criaron, tus lágrimas en silencio, tu amor que sostuvo hogares enteros, todo eso sigue brillando en ti, aunque otros quieran apagarlo. Yo misma, como Isabel Montoro, descubrí que la verdadera libertad llega cuando entiendes que tu dignidad no tiene precio. Y cuando aprendes a levantar la cabeza y sentarte en tu propia mesa, con sencillez pero con respeto, hasta aquellos que te rechazaron terminan regresando, pidiendo un lugar. Así que si hoy estás herida, recuerda esto: todavía hay caminos llenos de flores esperándote. Todavía hay risas, abrazos y belleza por vivir. Porque nadie puede sacarte lo que eres: historia, raíz y amor infinito. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para acompañarnos en más relatos como este, porque aquí, tu voz, tu vida y tu dignidad siempre serán escuchadas. ¿Crees que esta historia fue dura? Entonces espera escuchar lo que ocurrió cuando un yerno humilló a su suegra gritándole: mi mujer decide todo, tú no eres nadie. Ella no discutió, no imploró, pero lo que hizo después con una tarjeta de $9,700 dejó a todos sin palabras. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi yerno gritó: mi mujer decide todo, tú no eres nadie. Me reí y le cancelé su tarjeta de $9,700, porque el final es tan sorprendente que no podrás olvidarlo. Una tarde golpearon la puerta de la pensión. Abrí y ahí estaba Alejandro. Lo vi distinto, sin traje, con la camisa arrugada y el rostro cansado. Sus ojos, hundidos, me recordaron al niño que alguna vez lloraba cuando tenía miedo. Traía un sobre en la mano, y lo extendió hacia mí sin hablar. Dentro había documentos de deudas, avisos del banco, notificaciones de la hipoteca vencida. Todo lo que había construido con mi esfuerzo se estaba viniendo abajo. Mamá, déjame enmendar mis errores, murmuró con la voz quebrada. Sus palabras me temblaron en el pecho, pero no respondí enseguida. Lo invité a pasar, y él se sentó en la mesa pequeña donde mis nietos hacían la tarea. Miró alrededor con incomodidad, como si no pudiera comprender cómo yo sobrevivía en un cuarto tan modesto. Sentí una punzada de orgullo,
Lo que para él era pobreza, para mí era libertad. Le serví café en una taza despostillada. Lo tomó con las manos temblorosas, y en sus ojos había vergüenza. Nuria ya no puede con la situación, nos hemos quedado sin nada, admitió. Me quedé en silencio, observando al hombre que un día me expulsó de mi propia casa. Había perdido el brillo del lujo, el perfume de los viajes, la seguridad de las cuentas bancarias. Frente a mí solo quedaba un hijo desnudo de apariencias. Me miró y bajó la voz. Sé que te fallé. Sé que permití que ella te humillara. Pero te necesito, mamá. Necesito que me enseñes a empezar de nuevo. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Parte de mí quería abrazarlo en ese instante, pero otra parte recordaba cada lágrima derramada. No era fácil borrar todo con una frase. Respiré hondo y me acerqué despacio. Puse mi mano sobre la suya y le dije: el respeto no se compra con mi dinero, Alejandro. Se gana con tus actos. Si quieres empezar de nuevo, hazlo por ti, no por mí. Sentí que mis palabras eran una mezcla de ternura y dureza, como la única lección que todavía podía darle. Él asintió en silencio, con los ojos enrojecidos. Los niños entraron corriendo en ese momento, riendo y mostrando los dibujos que habían hecho. Alejandro los miró y se quebró. Los abrazó fuerte, como si hubiera pasado años sin sentirlos de verdad. Esa imagen me conmovió, porque entendí que, aunque había sido cobarde, seguía siendo su padre. Y tal vez todavía había un camino para recuperar ese lazo. Carmen llegó justo entonces con una canasta de pan. Saludó a Alejandro con un gesto serio, sin ocultar su juicio. La tensión en el aire era evidente, pero los niños disiparon el momento con sus carcajadas. El olor a pan recién horneado llenó el cuarto, recordándome que la vida sigue incluso en medio de las heridas más profundas. Alejandro intentó explicarme que había vendido el coche de lujo, que ya no quedaba nada en la cuenta conjunta, que estaba dispuesto a trabajar en lo que fuera. Yo lo escuchaba sin interrumpir, evaluando cada palabra. No quería promesas vacías, quería hechos. Y le dejé claro que solo el tiempo demostraría si realmente había cambiado. La conversación se alargó hasta que cayó la noche. Él se levantó y me abrazó antes de irse. Sentí su cuerpo temblar, su necesidad de redención. No le prometí nada, pero tampoco lo rechacé. Lo dejé marchar con una esperanza tenue, como una semilla que tal vez algún día germinaría. Cuando cerré la puerta, me senté frente a la vela encendida y suspiré. No era fácil. Amar a un hijo es un peso que nunca se suelta del todo, incluso cuando hiere. Pero ahora sabía que mi dignidad no estaba en juego. Si algún día lo perdonaba, sería desde mi libertad, no desde la culpa. Esa noche, al mirar a mis nietos dormir, comprendí que la vida me había dado el poder de elegir. Y esa elección no era venganza, era justicia. Alejandro tendría que demostrar con actos lo que su boca ya no podía reparar. Yo, mientras tanto, me quedaba con lo más puro, la risa de los niños y la certeza de que mi voz ya no podía ser callada. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.